En Frecuencia, un diálogo intercultural con la migración. En Frecuencia, y entonces, bueno, para ponernos en frecuencia con este tema hoy, agradecemos su participación. Nos regala inicialmente como una presentación suya y la función que realiza aquí en esta jornada. Bueno, como les decía, mi nombre es Alfonso Jiménez, soy abogado de profesión. Tengo vinculado con la Universidad Francisco de Paula Santander más o menos 23 años. Estoy a cargo del área civil familia del consultorio jurídico de la institución. Mi línea de ejercicio es el derecho civil personas y derecho civil procesal. Y pues, ¿qué labor estamos haciendo acá? Nosotros tenemos una vinculación con la alcaldía de Cúcuta y cada vez que hay jornadas, nosotros asistimos, jornadas masivas de llegar a la comunidad, asistimos como institución, como consultorio jurídico, a prestar servicios, a ayudar a la comunidad, a dar instrucciones, asesoramos en áreas de derecho civil, derecho laboral, derecho de familia, que son como los más constantes de más reiteración, ¿cierto? También trabajamos con apoyo a las personas con acciones de tutela, requerimientos, derechos de peticiones de requerimientos a ciertas entidades. Y pues entre eso, pues muchas veces tenemos una gran cantidad de población migrante que nos consulta. Los temas más frecuentes de consulta de ellos es con respecto a renovaciones del permiso de permanencia, eh, condiciones laborales, sobre condiciones laborales, y se nos ha presentado algo que es muy frecuente, también reiterativo, es el problema o la inquietud que los afecta con respecto a los hijos nacidos en Colombia, cuyos padres son un colombiano y un venezolano. Entonces eso nos ha generado un tema ahí como de preocupación porque el niño nacido en Colombia es colombiano por nacimiento. Y muchos de ellos han estado acá en la condición de paso y quieren sacar sus hijos del país siendo colombianos y el papá o la mamá, si es colombiana, no va a querer que salgan. Y entonces ahí se nos ha presentado un tema de muy frecuente consulta o de mucha frecuencia en consulta. Otro tema que bastante al principio ya ha bajado era con respecto a las condiciones laborales. Acá hubo un fenómeno bastante marcado que podríamos decir que se dio en la ciudad, que fue ante la necesidad de mano de obra barata, empezaron a encontrar como un nicho de mercado las personas que venían en condición de migración. Entonces se empleaban o los empleaban cobrando menos o cobrando no con todas las condiciones, en una especie de informalidad. ¿Listo? Eso fue inicialmente a raíz de la implementación de la regularización y de campañas de enseñarles a qué tenían derecho y cómo tenían que reclamar sus derechos. Ha venido cambiando el panorama y ya no tenemos tanta informalidad en la parte del trabajo, pues del derecho laboral. Ha sido como más estructurada la forma de contratación, ya ellos conocen, ya saben cómo funcionan las condiciones laborales y sobre todo que ya no están regalando su trabajo, o sea, ya entienden que es una jornada laboral, cómo funcionan las leyes colombianas, a qué tienen derecho, a la afiliación, la salud y pues obviamente por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Eso es una cosa bastante importante. Bueno, ahí disculparon ustedes el sonido, pero estamos grabando en ambiente, Claro. no hay ningún problema. Todo eso No. forma parte del diario vivir de la ciudad. Y pues creo que también ha sido frecuente el cubrimiento de las necesidades en salud. Entonces nosotros acá hemos enseñado, porque hemos dado charla, el consultorio jurídico está a cargo, la directora es la doctora Juliana Balaguera. Ella es la directora del consultorio jurídico como tal. Yo soy un tutor de los que trabajamos, tenemos tutores por áreas. Y la doctora, en compañía de uno de nuestros compañeros, montaron una clínica jurídica de discapacidad. Es decir, nosotros prestamos servicios en asesoría de discapacidad, presentamos tutelas para que el Estado y las condiciones de las entidades y las prestadoras de salud, mejor dicho, para tratar de que se dignifique a las personas que tienen discapacidad. Y eso lo hemos trabajado fuerte. Hace unos días estuvimos en una reunión en el colegio, en donde quedaba el Colegio Sagrado Corazón, ahí queda Quinta Teresa, que es un centro cultural, y se hizo la Feria de la Discapacidad en una red de consultorios jurídicos, la cual estaba enfocada precisamente en mostrar
qué estamos haciendo, todos los consultorios para tratar de ayudar a esta población. Obviamente, esto no tiene ningún tipo de distinción si son personas migrantes o no. El tema general es tratar de dar las condiciones de dignidad y eliminar las famosas barreras físicas y barreras culturales. Si ha sido difícil o no el mestizaje, por decirlo de alguna forma, o el encuentro de las dos culturas, pues no, porque nosotros acá convivimos desde hace muchísimos años con una dinámica de frontera. Nuestras costumbres, hablo de Cúcuta, por ejemplo, son muy dinámicas en relación a la aceptación de las formas venezolanas. Porque teníamos visitas, como nosotros éramos una ciudad muy comercial y tenemos visitas muy frecuentes de personas venezolanas que venían y pasaban por acá a hacer compras, interactuábamos, tenemos poblaciones cercanas. Entonces, la cultura, por ejemplo, gastronómica, musical, somos muy parecidos. De hecho, la televisión, por lo menos de la época, yo soy de los 80, la televisión estaba marcada por una gran influencia venezolana en esta ciudad. Tenemos más canales, más acceso a más canales de televisión venezolanos que colombianos. Entonces, culturalmente, hasta cosas tan sencillas como el himno nacional de Venezuela y otras cosas más de cultura, las teníamos al alcance de la mano, era visible, era nuestro diario vivir. Entonces, ese choque no existió, pienso yo, ¿no? Es mi opinión personal. Considero, tan así que tenemos familia, nosotros tenemos familia en los dos lados de la frontera. Entonces, lo que parecía ser una frontera realmente es una frontera invisible, que se acentuó fue con el tema político en su momento, pero igual la frecuencia de la permanencia de las personas, tanto aquí como allá, se dio de manera tranquila. Tenemos un marcado índice, por lo menos en habitantes de calle y muchas personas que se ha acentuado, pero no podemos decir que sea simplemente eh, por el fenómeno de migración, porque igual nosotros también tenemos población que tiene temas de habitantes de calle, problemas de consumo, de alcohol, otro tipo de sustancias. Eso es una dinámica normal de las grandes ciudades y nosotros pues somos una ciudad con perspectiva en desarrollo. En ese sentido, creo que hemos abordado varios temas que son importantes para que los analicemos, pero pues no sé tú qué me quieras preguntar más. Pero yendo un poco nuevamente y algo que comentabas sobre el tema migratorio y cultural de la ciudad. Ahorita mencionabas que han hecho ustedes una labor también sobre, por ejemplo, el tema de empleabilidad, ¿no? Concientizar o informar al migrante, pues como de sus derechos y empezando por su pago diario, digamos, para que no sea explotado. ¿Cómo has visto esto en el transcurso de los años? Has estado en esta labor ya por unos años acá, entonces seguramente has visto un cambio en eso y también cómo ves la otra posición, la del empleador, ¿no? Porque sí, sabemos que ha sido como muy aprovechado el sector también de empleo, de oferta de empleo para captar empleos de bajo costo. Entonces, ¿cómo ha sido todo eso en el transcurso de los últimos años? ¿Qué has visto como transformación ahí en esa área? Bueno, iniciemos por decirte que cuando se presentan todos los fenómenos de migración, no solamente acá, en todas partes del mundo, tenemos dos poblaciones, una receptora y una que llega. La población receptora siempre se va a impactar, y hay varios tratadistas que hablan del tema. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos desestabiliza esto. Hay un grupo de personas adicionales que llegaron. ¿Cuál es la idea? La idea es que esa llegada impacte lo menos posible. Y uno de esos puntos de impacto es la mano de obra. Hay algo así como nos quitan trabajo, hay algo así como, venga, antes teníamos esta torta para 3, tiene que ser ahora para 6. Y entonces empieza el tema hasta de competencia desleal entre la misma mano de obra. Venga, ¿por cuánto me pintas tú esta pared? Por tanto, y tú, no, yo por tanto, y tú, no, yo por un plato de comida y me deja dormir esta noche, hágale. ¿Lo hago entender? La famosísima oferta, la plusvalía, eso es un tema laboral de todas las culturas, no solamente en este momento histórico, pero nos sirve como para tratar de entender la razón de por qué se dan estos fenómenos. En ese orden de ideas ha sido paulatino, inició siendo algo bastante evidente la contratación de mano de obra económica barata como un momento de oportunidad, pero no duró mucho tiempo tampoco, porque las personas se dan cuenta que como que, venga, esto no puede ser así, esto no debe ser así.
El enfoque que nosotros estamos tratando de darles, te quiero comentar algo más, tenemos un programa de radio que también está inscrito o depende del consultorio jurídico, se llama Jurisconsulto. Lo puedes sintonizar en la 95.2, que es la emisora de la universidad, todos los viernes a las 9 de la mañana. Y tú me vas a preguntar, ¿y por qué la acotación de eso? Porque es una emisora que habla de temas jurídicos. Y tratamos de darle un enfoque muy light, muy tranquilo, no tan estructurado como, venga, les doy una cátedra magistral de lo que es el derecho para que te aburras tú y hasta me aburra yo, sino tomémoslo suave. Hagamos que el derecho sea entendido, comprendido, aceptado y que se convierta en una información masiva. O sea, esto no es de solo unos 2 o 3 que lo estudiaron. Es que acá el tema no es de que seamos migrantes o no migrantes. Derechos tenemos todos y debemos conocerlos y debemos saber de qué se trata. En ese mismo orden que te estoy contando, la población receptora encontró que los migrantes o la población migrante empezó a buscar entidades que les garantizaran sus derechos y empezaron a preguntar, mire, y es que a mí me pasa que me contratan por, no señor, ese no es la jornada laboral, no señor, usted tiene derecho a esto, no señor, es parecido al tema de la salud, muy parecido al tema de la salud, es un derecho fundamental por ser humano. No, aquí no es porque tengas o no tengas, es que tú eres un ser humano. Acá tenemos que brindarte esa atención humanitaria. ¿Me hago entender? Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer este trabajo de campo, a venir, a sentarnos acá y empezar a recepcionar consultas, era muy frecuente. Yo trabajo en una pizzería, yo trabajo pintando, me incumplieron por hacer unas rejas, me tienen trabajando en casi todo eran temas de mano de obra no especializada, que también hay un problema serio con la mano de obra especializada, pero eso es otro nivel, ¿no? Muchas personas con unos estudios superiores terminaron bajando por necesidad a buscar qué forma de empleo encontraban, hasta cambiaron su profesión de base por una que le permitiese comer, pero igual eso es en todas partes del mundo, ¿ya? Renunciar a tus estudios porque necesitas comer. Eso ha cambiado. Eso ha mejorado y lo hemos venido percibiendo. Como te digo, inicialmente era mucha consulta de esa forma laboral, era muy acentuado, haciendo preguntas. Venga, es que a mí no me afiliaron. Yo escuché que había una afiliación, que si yo trabajo me afilian y me dicen que no me pueden afiliar porque yo no tengo cédula. Me dicen que yo estoy aquí irregular, por decirlo de alguna, por no decir ilegal. O sea, inicialmente nos preguntaban, nos decían era ilegales y nosotros no, venga, esto no es ilegal. O sea, tú estás de manera irregular, o sea, no estás regularizado, pero estás aquí, o sea, tú no has matado a nadie, tú no eres un delincuente. Claro. O sea, y ese cambio de percepción, empezando hasta por el mismo lenguaje, empezando hasta por el mismo lenguaje, que ellos mismos que se sentían como excluidos, tal vez, y como con temor, como al ver una persona de la policía o de cualquier entidad, yo estoy acá, me van a pedir papeles, me van a requisar, me van a fregar. Entonces, toda esa cultura fue cambiando. Como te digo, actualmente las consultas han disminuido. No te puedo hablar en porcentajes exactos porque tendría que mirar cuántas consultas tenemos de tal forma, pero te puedo hablar de hoy. El día de hoy, en este consultorio, en esta brigada, no hemos tenido ni la primera consulta laboral. Tenemos consultas con temas de salud de unas personas migrantes que vinieron a preguntar por unas tutelas que han presentado para que les entreguen los medicamentos. No porque no se los den, sino porque quieren los medicamentos sin necesidad de pagar una figura que tenemos en Colombia que se llama el copago, que es un porcentual que pagamos por el medicamento que nos entrega la EPS. Pero mírate que ya no están preguntándonos por temas laborales, de que no estoy afiliado, de que no, están preguntando, yo necesito solucionar este tema o necesito un cubrimiento integral, que si tú lo revisas, no es un tema solamente de población migrante, es un tema que también lo consulta población colombiana. O sea, es decir, desde la perspectiva del conocimiento diario, de la praxis, te puedo decir, consideramos o entiendo que ha mejorado. Esa forma de regularización de contratos ha mejorado, que fue una de las cosas que me llamó la atención inicialmente.
Cúcuta, pues los últimos años aparece en el top, pues en los primeros lugares de informalidad, empleo informal. Y Cúcuta, pues por tradición ha sido como ilegal, ¿no? O sea, tiene como esa historia de, bueno, el contrabando, de la informalidad, puede ser atrevido lo que voy a decir, pero también ha sido famoso porque aquí se fabrican las copias de las marcas de todo, ¿no? Y también tengo entendido que sobre eso pues ha habido una actuación de las autoridades al respecto, ¿no? Un control de toda esa, digamos, esa ilegalidad. Supongo yo, con lo que escucho, que también ha venido una cultura, ha venido cambiando esa cultura y también lo veo yo desde otros estamentos como ejercicios que ha hecho la Cámara de Comercio, como formalizar todo también mucho más, pero como con un componente humano y de mejora de calidad de vida para todos de la sociedad también, más que como un requisito burocrático pues legalista, ¿no? Entonces creo que lo que nos comentas hace parte de eso y no sé tú qué opinas, pero podríamos ver como este fenómeno de la migración que pues hemos tenido que, entre comillas, sufrir o afrontar, también como que ha traído esa posibilidad de replantearnos también una realidad aquí local, ¿no es cierto? Pues mira, yo te podría decir que aunque suene un poquito como fuerte, muchas personas vinieron a Cúcuta y trajeron su capital y lo invirtieron. Y han sido personas de éxito. Es decir, producto del fenómeno migratorio, algunas personas consideraron que su país ya no tenía las condiciones, pues para sus negocios. No sé, no conozco realmente, salvo lo especulativo, y no puedo caer en ese plan. Pero sí te puedo decir que acá tenemos negocios de propiedad de personas que son venezolanos. Y negocios exitosos, grandes negocios. De la línea gastronómica es una línea muy marcada, que tú dices, venga, esto ha generado un impacto. Chef de alta gama cocinando en Cúcuta o locales comerciales. O sea, esa es una parte, pero también hay población que no tenía el dinero y pues viajaron con sus recursos, en condiciones de sus recursos. No fue que sacaron su capital y lo invirtieron en Cúcuta. Pero sea cualquiera de las dos formas, como te dije, sí hubo un impacto. Y pues yo no estoy muy de acuerdo contigo con el que Cúcuta es ilegal. Y te voy a contar por qué. El fenómeno del contrabando que teníamos nosotros acá era, era, no sé cómo decirlo, era como muy marcado por las personas del interior de Colombia. Para nosotros no era contrabando. Es decir, te lo cuento, era muy normal que yo fuera con mi papá y mi mamá a San Antonio o a Ureña a hacer mercado. Y si tú lo miras en trata blanca, venga, este señor está trayéndose carne de Venezuela, harina venezolana, productos de marcas importadas que tenía en Venezuela que nosotros en Colombia no teníamos. Por ejemplo, Kraft, que ya no sé si todavía está allá, pero no la había, y en Colombia no la había. Y entonces nosotros nos creamos acá con productos de allá, leche de allá, pero que al final era un gran mercado, era más económico, de muy buena calidad. Y créame que yo pienso, o no sé, pero créame, esto puede ser arriesgado lo que voy a decir, que la gran mayoría de cocuteños se crió en su momento con esos productos que podríamos decir son contrabando. ¿Listo? Ahora, ahora, si tú te ponías a mirar el cuento del contrabando, que no es dinámica de frontera, pues existían grupos de personas que llevaban esos productos en un poquito más de escala y empezaban su recorrido a través de Colombia. Entonces, digamos, Bucaramanga, y era muy fácil llegar a los centros de San Andresitos de Bucaramanga y conseguías cosas, pero también conseguías Torondoy, Toblerones y un poco de dulces que eran como el boom del momento, los vendían y los vendías allá, los conseguías allá. Entonces, mírate que el tema, por ejemplo, del combustible, y esto es crucial, cuando yo era adolescente era muy normal la gasolina en pimpinas. ¿Qué era eso? Eso es un fenómeno que los chicos de ahora no conocieron o no lo van a conocer. Era que traían los carros venezolanos cargados de combustible, los ordeñaban, por decirlo de alguna forma, les sacaban pimpinas y a lo largo de las avenidas de Cúcuta muchas familias subsistieron
de vender esa gasolina en potes, en pimpinas, y la gente la consumía. Algún día, y te voy a hacer una referencia, algún día en clase tuvimos un problema porque yo les dije, en una de mis clases, les dije, muchachos, piensen en este momento esto que les voy a decir. Si yo le digo a un señor, a uno de ustedes que esté aquí, que es hijo de un señor, que ha criado sus 3 hijos a punta de vender gasolina, que les ha dado estudio, comida y techo a punta de vender gasolina, porque eso es lo que él sabía hacer. Y esa es su forma de subsistencia, que su papá es un delincuente porque está traficando con hidrocarburos, ¿usted qué me diría? Y entonces quedaron todos como que en su momento fue impactante. Yo le dije, disculpen lo gráfico, pero eso es para que ustedes comprendan que la percepción de la moral del delito se flexibiliza dependiendo de la posición en la que juegues. Entonces, si tú me dices a mí que tu papá no es ningún delincuente porque el señor se para a las 4 de la mañana a esperar el primer carro venezolano que viene acá y saca el combustible del carro, se llena la boca de gasolina a esa hora antes de tomar tinto, llena 4 pimpinas y está vendiéndolas esperando a pleno sol que pase alguien y le compre, que sí las compra y que en vez de comerse toda la plata saca un pequeño porcentaje para volver a comprar para el surtido de la tarde, eso es un trabajo. ¿Qué lo llevó a eso? Es el verdadero fenómeno que tenemos que mirar. Y entonces preguntémonos cuántas industrias tiene Cúcuta y cuál es la principal fuente de empleo de Cúcuta. Y entonces diremos, bueno, nosotros tendríamos en la industria del calzado que se mermó. Bueno, ¿y por qué se mermó? Porque nuestro comprador era Venezuela y nuestros productos iban hacia Venezuela. Entonces tuvimos un problema de choque de enfoque de nicho de mercado, por ejemplo. Y es difícil ponerle el nombre de ilegalidad. ¿Me hago entender? Yo diría más bien que los fenómenos culturales tan paralelos han evolucionado tanto de la mano que nos han llevado a perder una flexibilidad o nos han dado una flexibilidad de la delgada línea entre lo que es moralmente viable y lo que no es, o lo que es legalmente viable y lo que sí es. Es muy difícil, y esto te lo digo como abogado, crear normas para todo el Estado colombiano, porque obviamente el impacto de la norma puede ir hasta en choque de su propia cultura. Y es un tema bastante delicado. Digamos que esa visión y ese enfoque que le das ciertamente es positivo. ¿Cómo contrastas tú esa visión que puede ser personal o de la institución o de tu grupo de trabajo con la realidad de las ONGs, organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda en esta región? Se habla mucho del manoseo, se habla mucho del asistencialismo, etcétera. O sea, ¿tú crees que tu visión es algo que se comparte o cómo se contrasta con la realidad del apoyo incluso internacional que hay en esta región desde hace ya varios años? Bueno, es una realidad que los niños, por ejemplo, tienen necesidad de comer, y acá yo no te puedo decir a ti que estoy en contra de que vengan las ONG a ayudar. A mí me parece un trabajo fundamental que les resuelvan por lo menos su media mañana a una serie de niños. Pero ese impacto es un impacto positivo. Yo no estoy diciendo que sea negativo, es un impacto positivo, es un impacto de ayuda, debe ser bien enfocado. Es decir, considero que las entidades que están, no gubernamentales, que están prestando esas ayudas, bueno, miremos de qué otra forma. Es que no es solamente traerles un pan o traerles, eso resuelve, como le estoy diciendo, un problema, pero el niño no labora. Busquemos fuentes de empleo, generemos empleo. Mira, una sociedad que no tiene empleo es una sociedad que no tiene dinero, y sin poder adquisitivo del dinero no hay forma. No hay forma, tan difícil como que yo no tengo ni siquiera para comprar una botella con agua, con el calor que está haciendo. Entonces, sí es cierto que las ONG, por ejemplo, vienen enfocadas en ayudas a los niños, a primera infancia, maternas, ayudan con educación. Eso está bien, eso no está mal, está muy bien. No sé lo que tú me comentas del manoseo, bueno, no sé, no me consta, no conozco, pues, no conozco realmente. Pero lo que he podido ver, por ejemplo, es que en ciertos barrios, canalizan a través, por ejemplo, de una iglesia, unas ayudas para que los niños vayan a desayunar allá. Y hay unas que son enfocadas netamente en población migrante. Acá se presentó en algún momento un fenómeno en que el pastor que estaba al frente de esa iglesia, no te voy a decir cuál, que estaba al frente de esa iglesia, tenía un problema serio, porque empezaron a llegar más niños porque sabían las mamás que allá había algo de comer.
Y entonces él decía, ¿cómo hago si me dieron 25 desayunos para solamente población migrante, porque está enfocada en población migrante, y estos niños son colombianos? Ellos no son población migrante, entonces a ellos no les doy. ¿Qué hago con esos 25? ¿Pido más? Y me dicen, no, no están censados, no les puedes dar. Partamos la galleta por la mitad. ¿Te das cuenta? Entonces estamos haciendo también, generando también barreras. Es que aquí no importa si es población migrante o no, estamos hablando de niños. Creo que el impacto de las ONG es positivo. Creo, además, que es una realidad que los necesitamos o que la población lo necesita, pero no solamente la población migrante, la población en general. Tenemos unos altos índices de desempleo y tenemos unos altos índices de niños que no están en escolaridad. Hay que llevarlos al colegio. Lo difícil es que yo llevo un niño al colegio sin uniforme, sin comida, sin... Y entonces, ¿qué hago yo con el niño? No, vamos, acompáñenme a pedir limosna. Y es un tema que se ve en las esquinas, ¿no? Señoras que tienen 2 y 3 niños. No sé si son de ella, en algún momento se especuló, no sé si eran alquilados, en algún momento se especuló. Venga, ¿qué hacen las entidades para controlar eso? Ahora, yo puedo retirarle a esa señora a sus niños porque está con ellos ahí. Eso es un problema también serio. Voy a quitarle los niños porque son niños para el Estado, son niños colombianos nacidos acá, hijos de una migrante que no tiene cómo darles de comer. Entonces yo como Estado voy a garantizar a los niños y le quito todos esos niños para que no los utilicen en explotación. Espéreme, o sea, ¿cómo voy a romper yo ese vínculo mamá-hijos si realmente son sus hijos? ¿Qué es lo que está pasando? Y si ella los trae es porque no los puede dejar botados en su casa mientras sale a conseguir alguna forma de alimento. Mírate que todo tiene fenómenos sociales de trasfondo. Por eso yo te digo a ti, nosotros no podemos desligarlo, no podemos romper la parte social, de la parte humana, la realidad, con lo que nos está pasando. No lo podemos desprender. Es que la norma dice, la protección al menor, el Código de Infancia y Adolescencia, es cierto, pero ¿cómo lo aplicamos a rajatabla? Tenemos que ser interpretativos y tenemos que mirar las condiciones de cada caso en concreto y en particular. Quiero conectar esto que acabas de decir de los niños que están en la calle con la mamá o con alguna señora, con eso que mencionaste al principio de la entrevista de estos casos de niños que nacen de padres colombianos y venezolanos y que por algún conflicto quieren separarse, entonces el niño con quién se queda. Cuéntanos un poquito más de eso y cómo lo relacionas a la crisis actual de la familia, ¿no? La familia hoy en día está en juicio, digamos, está en tela de juicio, está siendo atacada, ha perdido el valor de la familia. ¿Cómo podemos relacionar eso? O sea, ¿cómo se manifiesta esa decadencia del concepto de familia o de esa falta de valor del concepto de familia en esos casos que has vivido tú personalmente? Bueno, a ver, déjame decirte que la revalorización de palabras como matrimonio, la revalorización del concepto de familia como tal, es un tema social, es un tema del diario vivir. El no nos entendemos, nos separamos. No estamos hablando de generaciones anteriores, estamos hablando de generaciones actuales, donde la solución más fácil es tú te vas y yo me voy. Lo que pasa es que olvidamos que en medio del tú te vas y yo me voy hay unos niños. Hay el fruto de ese supuesto primer amor que tuvimos en ese momento inicial que nos dio para tener ese bebé. El problema de la mezcla, por decirlo de alguna manera, se oye feo, pero pues de la unión, mejor, de una persona de nacionalidad colombiana con un migrante, cualquiera que sea su nacionalidad, está dado en que no sabemos si esa persona migrante está pensando en tener estabilidad en Colombia o al lado de esa pareja. No importa si es hombre o mujer, importa que esté al lado de esa pareja. Y hablo de que sea hombre o mujer simplemente por el tema de los niños, que es el punto de la entrevista. ¿Qué me garantiza a mí que subsista la pareja como tal? Absolutamente nada. Ahora, el niño nacido en Colombia es colombiano por nacimiento. Es colombiano. Y ahí tenemos lo que les estoy diciendo. Si la persona se cansa y dice, mis condiciones son mejores, o yo tengo un familiar que vino migrando y está en este momento en Chile y me dice que allá sí hay trabajo, o me dice que en Estados Unidos sí hay trabajo, yo me voy. Y entonces la pareja que queda acá, que es de nacionalidad colombiana, le va a decir, ¿cómo te vas a llevar al niño?
¿Qué se nos ha presentado? Y te voy a contar. Tenemos uno o dos casos puntuales que como el señor no estuvo de acuerdo, ella se fue por el Darién y en estos momentos su hijo está en Estados Unidos de manera ilegal. Esto sí, porque la sacó de Colombia ilegalmente. Y el señor está desesperado tratando de ver cómo soluciona su problema. Cuando la señora se enteró del tema, instauró un proceso para hablar de pérdida de patria potestad, es decir, quitarle al papá la potestad sobre el menor, alegando que el señor había sido un descuidado y que nunca le había contribuido y que nunca había estado pendiente de su hijo y que no sé qué, y el señor alega que él siempre estuvo pendiente hasta que ella se fue, y que ella se fue, se llevó su hijo de manera ilegal, sin su permiso ni siquiera, sin haber hablado los dos del tema, simplemente le dijo, chao, y se lo llevó. Eso configura todo un problema internacional, porque el señor acá tiene acciones, obviamente, para tratar de recuperar su hijo. Y tenemos la otra parte, y entonces la señora se va a quedar sin su hijo. ¿Hago entender? Y entonces eso es una vivencia complicada, conflictiva, porque estaríamos tratando de decirle, espérate, estamos garantizando los derechos del niño, que es el enfoque. Los derechos del niño están bien en Colombia o están bien en Estados Unidos, están garantizados. Entonces, bueno, los derechos del padre y los de la mamá, y es que yo ya no quiero hacer más vida marital contigo. También tenemos otro caso bastante complicado de una señora migrante que en un momento de desespero tuvo su hijo con el señor y ella le entró un momento de desespero, una crisis, y se fue nuevamente para Venezuela. De esas crisis depresivas fuertes, ¿hago entender? Viajó nuevamente a Venezuela y le dejó el hijo al papá. Entonces hicieron un acuerdo entre ellos, que él se quedaba con el niño mientras ella iba, que cuando ella regresara, que él le entregaba a su hijo. Miren, o sea, la creatividad, ¿no? Nosotros decimos la creatividad de las personas que consideran que los niños son objetos. Casi como que yo te vendo a ti este teléfono, esta botella con agua, y luego cuando tú me la devuelvas. Bueno, ella regresa con toda su expectativa, con un papel firmado, a exigirle que le entregue su hijo, va a buscarlo a la casa donde hicieron vida marital y resulta que la casa está arrendada, él ya no vive ahí, la casa fue vendida o nunca fue de ellos, el niño no sabe dónde está, ella no tiene contacto con el niño y está pidiéndole al papá, porque por fin lo localizó por allá en un paradero, que le dejara ver a su hijo, que se lo devolviese con su contrato en mano, ¿no? Con su papel firmado, dame mi hijo. Y el señor le dice, usted me entregó al niño y yo no tengo por qué entregárselo, ¿no? Es mi hijo. Mira lo grave del asunto. Y termina cuestionándole, diciéndoles que usted toma decisiones que van en detrimento del menor porque usted está dañándole la mentalidad al niño al dejarlo abandonado y largándose. Feo, ¿no? Pero pues es una herramienta que de pronto el señor consideró que era su causal. Date cuenta. Entonces, esto es tan complejo, tan complicado, tan creativo como el número de pensamientos de cada uno de nosotros. Y en esta mesa tenemos 6, 7, 8 personas con 8 o 9 pensamientos completamente distintos. ¿Cómo resolverlo? Ve todo el gran problema. Nos vamos a la norma jurídica y entonces vamos a bienestar familiar y le decimos, necesitamos hacer que nos traigan nuevamente el niño. Mire que lo tienen allá, que lo sacaron del país de manera ilegal. Es complicado. Y se elevará la petición y estudiarán la petición y la mandarán a Bogotá y será un trámite internacional y será una vaina impresionante lo que haremos para traer al niño. Y nos traemos al niño y la mamá y el papá, y el niño quería quedarse con la mamá. O sea, hay una serie de cosas que son bien complicadas. De trasfondo. ¿Solo por qué? Porque socialmente papito y mamita no se entendieron. O no estaban preparados para ese gran fenómeno que es dar una nueva vida. ¿Te das cuenta? Que lo vemos con la población migrante. Venga, eso lo vemos hasta con toda población, con toda sociedad tenemos eso. Porque aquí hay muchos que hemos pretendido irnos a buscar futuro en otras partes y dejamos la familia aquí con el cuento de que cuando yo esté bien, lo llamo. Me voy, migro para Australia. ¿Por qué? Porque allá uno llega y automáticamente tiene trabajo. Me voy para Estados Unidos, yo me bajo del avión e inmediatamente estoy instalado. Y después yo te llamo. No me llames, yo te llamo.
y la llamada nunca llegó. Y los alimentos del menor, y las condiciones del menor, y el estudio del menor. ¿Por qué te fuiste tú? Porque acá no estábamos bien y no nos alcanzaba la plata para darle al niño. Ahora que tú te fuiste, vas a mandar. No, yo ahorita estoy pasándola mal. Trabaja tú allá y consigue. Y los alimentos del menor, y el derecho a la familia del menor, derecho a tener un padre. ¿Dónde queda todo eso? Eso pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Pues por necesidades sociales, porque ahora los jóvenes somos, o son, yo ya no soy tan joven, ciudadanos del mundo. Y si usted mira que son ciudadanos del mundo, empiecen por ustedes, que viajan por el mundo y les gusta hoy amanecer aquí y mañana en Corea. ¿Y eso por qué? No sé, me parece una cultura chévere. Y luego me voy para Australia. ¿Por qué? Porque quiero y puedo, y allá hay mejores condiciones. Y qué chévere, yo estoy viviendo de hacer un podcast y lo puedo hacer de cualquier lugar del mundo. Y eso a mí no me define. Yo sigo siendo el chico del podcast y tengo una condición de ingresos, producto de mi trabajo. Pues estoy haciendo lo legal, lo puedo hacer en cualquier parte. ¿Me hago entender? Como son ciudadanos del mundo, su visión de mundo es muy distinta a la visión que teníamos nosotros cuando estábamos jóvenes. Error de formación, error de nuevas creencias, error cultural, no sé a qué atribuírselo, pero es así. Y creo que si ustedes empiezan a hacer un podcast sobre eso y lo preguntan, encontrarán que les estoy diciendo realidades. El arraigo, el ciudadano del mundo, pero entonces este otro lado de la moneda. Hay personas que sentimos como más inquietud por explorar, por salir de la zona de confort, pero hay personas que no, que se sienten más seguras, quedándose tranquilos en su ciudad natal. Entonces, digamos, ¿por qué esa diferencia de personalidades y cómo evaluamos ese arraigo como que a veces cae incluso en el orgullo prepotente del gentilismo? ¿Sí? O sea, el colombiano es lo mejor, el venezolano es lo mejor, yo por mi patria. O sea, ¿cómo manejamos eso de una manera equilibrada? Mira, voy a empezar diciéndote que para que tú te quedes quieto en tu zona de confort es porque tienes para estar en una zona de confort. Así de sencillo. A veces la zona de confort no es necesariamente cómoda, entre comillas, ¿no? Hay gente que prefiere, de hecho hay casos de psicología muy famosos de gente que vive en el sufrimiento y esa es su zona de confort, sufrir, y le da miedo dar ese paso para salir de allí, ¿no? Mira, no necesariamente tenga lujos, pero subsisto. Hace rato, cuando estábamos hablando, te dije, yo saltarle al vacío, ¿me voy o me quedo? Bueno, yo aquí tengo, y yo utilizo una palabra que de pronto a ustedes les va a parecer, pues, mi red de apoyo. Tú tejes tu red de apoyo en tu entorno. Es decir, tú sabes que si hoy no tienes, bueno, vas donde Manuel, que es amigo tuyo, y Manuel te facilita un fiado. Palabras castizas. ¿Qué? Bueno, necesito una botella de aceite. Manuel, yo el martes te la pago. O a fin de mes. Veaste un fiado en Estados Unidos. Veaste un fiado en Chile. Pero además de esa pequeña red de apoyo que tú tejes por crecimiento, compañeros, amigos de crianza, amigos, ex compañeros de trabajo, amistades, familia, ¿ok? Te da a ti esa zona de confort de la que tú me hablas. Bueno, pues, lujo, no tengo. Pero, pues, alcanzo a pasar mi almuerzo, esto se compone. Ahora te voy a contar un tema de una familiar mía. Ella está sufriendo desde hace 8 años, más o menos, 7 años, que está acá en Colombia, ese problema del que tú me dices, del cómo yo logro reinstalarme en esta sociedad y esa sociedad es mejor. O es mejor Venezuela, o es mejor Estados Unidos, o es mejor. Ella es una persona mayor, chef de cocina, afamada, con programas de televisión internacionales. Allá, la cosa ya no fue más. De capital a capital. Vámonos para Bogotá. Miren el problema del vámonos para Bogotá. Bogotá
no es ni cerquita de parecido a Venezuela. Pero como ella pasaba vacaciones en Cúcuta, creyó que Colombia era una extensión de Venezuela. ¿Me hago entender? Y que como conocía Cúcuta, San Cristóbal y Ureña, donde las tías, era lo mismo. La misma comida, nos entendemos la misma jerga, el mismo lenguaje, hablamos. Estamos bien. Se fue a Bogotá, cuando ni siquiera para los cucuteños Bogotá es Bogotá. Eso pasa en las regiones de Colombia, en todas, como si yo me voy para la costa Caribe, como si yo viajo para Pasto, para donde quiera que yo viaje en Colombia, y supongo que en todos los países es lo mismo, va a tener diferencias culturales muy fuertes. Si tú le preguntas a ella, en este momento, jamás ni ningún venezolano va a ser parte de Colombia, así suene duro, porque su alma, su sangre está allá, su ser está allá. ¿Qué requieren? Requieren regresar a su patria, estabilizarse, hacerla productiva, sentir esa fuerza que tú en Colombia no la tienes. ¿Por qué? Porque tú no naciste aquí. Pero qué problema tan complicado el arraigo. Sí, porque acá tenemos mismas culturas, mismos pensamientos, mismas formas sociales, mismos desarrollos, hablamos un mismo idioma, la pasamos mal, la pasamos bien, la volvemos a pasar, nos enderezamos, seguimos, luchamos. Ustedes en Venezuela, digo yo para los que nos escuchan, también culturalmente tuvieron ese desarrollo, pero fue paralelo al nuestro, no fue de la mano, cada uno por su camino. Evolucionamos con cosas culturales que los amarraron, ese nacionalismo del que estamos hablando, de ese amor por la nación. Por eso aquella palabra de la patria, el apatria, el sin patria, bueno, tú eres de dónde. Y por eso te decía yo a ti, un ciudadano del mundo es un pelado que se viaja por el mundo con una mochila, ese era el sueño de mi hijo. De hecho está allá en la capital de los canguros, el carajo está, que voy para Australia. ¿Por qué? Porque sí, está graduado en Colombia, tiene especialización en Colombia y lo que está haciendo en Australia no tiene nada que ver con lo que estudió. Y yo no lo puedo cuestionar. Él tomó decisiones de vida a la edad de tomar decisiones de vida. Está haciéndolo bien, está haciéndolo mal, eso es problema de él. ¿Me hago entender? Que es muy distinto cuando yo migro por voluntad a cuando migro por necesidad. Yo salgo de aquí porque me están persiguiendo. Bueno, ¿para dónde me voy? ¿Qué es lo más cerquita que tengo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo voy a llegar allá a hacer familia. Bueno, hago familia. ¿Y tú eres colombiano? A mí me gusta la palabra de Montaner. Yo me siento colombiano. Bueno, yo me siento venezolano, pues. Pero me siento. Pero soy. Me queda complicado serlo. ¿Por qué? Porque ese amor patrio a mí se me distanció por un cambio de pensamiento político, social, económico, el que sea. Me vine. Pero yo anhelo mi tierra. Yo no conozco el primero que diga yo por allá no quiero volver nunca más de mi tierra. Y usted quiere volver y la quiere ver bien porque es su patria. ¿Qué vaina, no? Sí. ¿Qué te une? ¿Qué te ata? Lazos emocional. Ya no tengo ningún familiar allá, pero es que es mi tierra. Qué rico volvernos a reunir todos allá. ¿Por qué? Pues porque allá nos criamos, allá fuimos, allá hicimos. ¿Me hago entender? Yo no puedo decirte a ti que el sentimiento patrio se pase de un día para otro y creo que no se pasa nunca. Porque es sentirte parte de. Y no quiero entrar en el conflicto israelí. Dejémoslo hasta ahí para que lo entiendan. ¿A qué me refiero? Yo pensé eso exactamente, ¿no? De Israel, que es un lugar sin patria, ¿no? Y yo ahorita que estamos estudiando el Éxodo, pues ahí hay muchas referencias, ¿no? De todo, ¿no? Bueno, un saludo muy especial para todos los escuchas del programa En Frecuencia. Los invito a que sigan siendo activos escuchando a estos chicos que tienen ideas muy renovadoras, muy buenas y sobre todo que tratan temas puntuales, vigentes, que realmente son importantes que tengamos una perspectiva como la que ellos plantean, una perspectiva diferente a lo que tradicionalmente se escucha. Realización y producción Carlos Salaén Vargas y Javier Esguerra. En Frecuencia. Disponible en Spotify y Apple Podcasts.